Muy buenos días a todas y a todos. Es un gran gusto dar la bienvenida a este espacio de conversación y reflexión en nombre de las 4 organizaciones que hacemos parte del consorcio Unidas. Oxfam México, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PRODESC, Ethos Innovación en Políticas Públicas y la Fundación Avina. Unidas, Red de Mujeres por el Trabajo Justo, es un esfuerzo colectivo para impulsar la organización de mujeres en sectores laborales históricamente precarizados, con la meta de abrir camino hacia la protección social y el ejercicio pleno de los derechos laborales. En el marco del proyecto Mujeres y Colectivas como Actoras de Cambio por el Trabajo Decente en México, financiado por la Unión Europea, hemos venido desarrollando diferentes estudios y en esta ocasión para visibilizar y garantizar los derechos de las mujeres trabajadoras. En esta ocasión estamos presentando con mucha alegría el tercero de estos estudios. Hilando el cambio hacia un trabajo justo en la industria textil es una investigación que visibiliza el papel fundamental de las mujeres en la industria indumentaria en México, particularmente en la maquila textil, y propone acciones para mejorar sus condiciones laborales. ¿Por qué es relevante esta conversación? Porque las mujeres que trabajan en la maquila textil son pieza fundamental en la industria indumentaria de nuestro país y, sin embargo, aún enfrentan condiciones laborales profundamente desiguales. El estudio que hoy presentamos, como iremos comentando nuestras participantes en la mesa, revela que la sobrecarga de cuidados, la inspección laboral limitada y la informalidad simulada sustentan los modelos de negocio del sector. Esta realidad será abordada a continuación por las personas que integran nuestro presidium y que les presento a continuación. Brandon Fisher, que es especialista en inclusión y desarrollo sostenible en Ethos, quien nos compartirá los principales hallazgos del estudio. Lorenza Moreno González y Sonia Mesa Ramírez, compañeras integrantes de la colectiva de mujeres Rosa Luxemburgo, quienes nos compartirán su testimonio y reflexiones sobre el trabajo que realizan con mujeres integrantes de colectivos de trabajadoras en la maquila textil. Mercedes Ramírez, que es oficial de análisis e incidencia en PRODESC, nos compartirá las principales recomendaciones del estudio. Posterior a la presentación, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, pues queremos que este también sea un espacio de diálogo y acercamiento. Para cerrar esta presentación, nuestra compañera Marianela Fernández, coordinadora de la Estrategia de Justicia Laboral en Oxfam México, nos dará las conclusiones y palabras de cierre. Finalmente, pero muy importante, queremos agradecer a las organizaciones y colectivas que acompañaron este proceso con su experiencia, con sus reflexiones y sus testimonios. La colectiva de mujeres Rosa Luxemburgo, el colectivo Olincali, la Red de Mujeres Sindicalistas, la Liga Sindical Obrera y colectivo Raíz. Y también queremos agradecer la presencia de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de la Secretaría de las Mujeres y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin más, le doy la palabra a Brandon. Pues buenos días a todas y todos. Hoy nos da mucho gusto poder compartir con ustedes los principales elementos de este documento de incidencia en que buscamos justo enfocarnos en las condiciones laborales de las mujeres del sector maquila textil en México. El estudio justo busca visibilizar, ¿no?, las diferentes formas de desigualdad de género, así como los diferentes tipos de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres
mujeres en el sector tal cual de maquila textil, así como los mecanismos y prácticas que las reproducen, ¿no? El estudio parte de una investigación participativa en que recopilamos datos cualitativos y cuantitativos para informar recomendaciones concretas de política pública que vamos a ver más adelante con Mercedes. Quisiera aprovechar de una vez para agradecer y reconocer a las colectivas que acompañan el proceso. Aquí presente la colectiva Rosa Luxemburgo, así como el colectivo Olencali y las trabajadoras que acompañan, quienes participaron en grupos vocales y entrevistas. En este caso, el estudio cuenta con 3 enfoques transversales. Tenemos el enfoque de género, el enfoque de interseccionalidad y el enfoque de cuidados, en que estamos justo buscando visibilizar el impacto diferenciado del cargo del trabajo de cuidados dedicado a niños, niñas, adolescentes y su impacto en las trayectorias laborales de las mujeres. En este caso, la meta principal sería contribuir a que los derechos laborales sean una realidad efectiva, tangible y sostenible para las mujeres del sector maquila textil en toda su diversidad. En cuanto a la delimitación del sector, justo aquí se delimita al sector textil dentro de la industria indumentaria, que comprende materiales, ropa y accesorios, por ejemplo, joyería de base textil. Excluimos cuero y calzado porque tienen otras características. Y conforme a clasificaciones oficiales, partimos de 3 categorías de actividades económicas que estamos viendo aquí: insumos textiles, productos textiles y confección. Y dentro de ese universo decidimos dividir el estudio en 2. Por un lado tenemos artesanía textil y fibras vegetales, y por el otro lado tenemos maquila textil, ¿okay? Hoy vamos a enfocarnos más en maquila textil. El día 20 de agosto vamos a tener otro evento público para enfocarnos en artesanía. Perfecto, pues empezar un poco con el paraguas más amplio, el contexto más amplio en el cual estamos hablando, ¿no? Aquí estamos enfocándonos en la industria indumentaria, que efectivamente es una industria caracterizada por muchas desigualdades, ¿no? De diferentes formas, y forma parte central del sector manufacturero, en que hay una inserción en cadenas globales de producción, justo. En este caso, la industria indumentaria emplea aproximadamente 1.16 millones de personas, de las cuales 66% son mujeres, quienes trabajan en los eslabones más precarizados. ¿Qué quiere decir esto? Pues la industria indumentaria se encuentra altamente fragmentada, que quiere decir que por un lado sí tenemos el modelo tradicional de la maquila grande, ¿no? La exportadora, pero a la vez tenemos una gama de otros tipos de empresas de otros tamaños, como medianas y pequeñas empresas, así como talleres a domicilio y talleres familiares, donde se encuentran las condiciones más informales y de más precarización. Y ahí están trabajando más mujeres, efectivamente. Entonces, es en este contexto donde se inserta y donde encontramos la maquila textil, cuya importancia económica contrasta con las condiciones precarias de las mismas mujeres. Y vamos a verlo a lo largo de la presentación en cuanto a bajos salarios, altos índices de informalidad, justo la alta rotación, la carencia en las prestaciones, y justo diversas formas de violencia y discriminación, que en este caso enfrentan las mujeres de forma diferenciada. ¿Y quiénes son las mujeres que trabajan en el sector? Pues son mujeres dedicadas a procesos de confección, ensamblaje y transformación de prendas de vestir en esquemas de manufactura, ¿ok? Y justo la contratación se concentra en mujeres de edad productiva y reproductiva, en que se busca un balance entre la carga laboral y la carga de cuidados. Muchas trabajadoras también provienen de contextos de alta marginalización, ¿no? Vulnerabilidad socioeconómica, que limita el acceso a otras alternativas de empleo.
En este caso, la realidad laboral más bien la realidad laboral es que persisten diversas barreras en cuanto a las condiciones de trabajo. En este caso estamos hablando de trabajo intensivo en mano de obra que implica movimientos muy repetitivos, mucho desgaste físico y psicosocial, ¿no? Y vamos a ver más adelante cómo se ven estos factores. A la vez hay una alta rotación y temporales contratos que justo contribuyen a trayectorias laborales fragmentadas en que van y vienen entrando y saliendo del sector. Y en conjunto, como pueden observar, en todas estas características hay un ciclo de precarización en que las mismas mujeres enfrentan múltiples barreras a la vez que limitan la estabilidad y el desarrollo laboral. Aquí estamos viendo diferentes tipos de inserción laboral, es decir, cómo las mujeres participan en el mercado laboral. Que es un continuo más bien, que podemos ver diferentes de formalidad y acceso a prestaciones sociales. Por el lado más formal, tenemos sí la contratación directa, en que efectivamente hay un acceso en contrato o un registro administrativo, pero esto justo no garantiza que haya un acceso efectivo a los derechos laborales. Vamos a verlo más adelante, temas de alta rotación, temas de falta de acceso a prestaciones de forma efectiva, que se llama formalidad simulada. Ahorita lo vamos a ver más puntualmente. Asimismo, tenemos la subcontratación, que es un espacio intermedio en que se encuentra, justo como una relación patronal, es decir, una relación con el patrón-patrona en la forma de un contrato, pero esto suele ser un tercero, ¿no? En que se fragmenta la relación laboral y hay más dificultad, por ejemplo, en la rendición de cuentas y la supervisión del trabajo. En este caso, tras una reforma a la Ley Federal de Trabajo en 2021, se estipula que solo es legal, pues solo está aprobado la subcontratación, siempre y cuando sea un servicio o producto que no está realizando la empresa actualmente. Pues si una empresa quiere subcontratar, sí o sí necesita hacer otro tipo de producto o servicio que no cabe dentro de su objeto social, ¿ok? Pero aún así, en el estudio documentamos que todavía está pasando subcontratación encubierta, que efectivamente es ilegal, y ahí estamos viendo diversas formas de precarización que resultan. Asimismo, tenemos otros tipos de inserción donde encontramos los mayores índices de informalidad y precarización, que es el trabajo domiciliario y el trabajo de destajo, donde efectivamente carece el acceso a los contratos formales, casi están ausentes las prestaciones sociales y hay mayores niveles de precarización. ¿Okay? Entonces podemos ver en este continuo laboral, ¿no?, de diferentes niveles de informalidad, la transferencia de los riesgos a las mismas trabajadoras y el aumento de la invisibilidad. Entre contratación directa a trabajo de destajo encontramos ese nivel de transferencia de riesgos a las personas trabajadoras. En cuanto a la formalidad simulada que acabo de mencionar brevemente, que encontramos sí en el caso más de contratación directa, como mencionamos, eso no implica que haya un acceso efectivo a los derechos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en temas de prestaciones. Aquí la brecha significativa, aproximadamente 77% de la población no cuenta con acceso efectivo a la seguridad social. Y cuando hay una afiliación a la seguridad social, suele ser intermitente, insuficiente o parcial. Y hay una gama de factores que abonan este fenómeno. Por ejemplo, el subregistro salarial, en que la misma empresa reporta aportaciones diferentes, digamos, no es la cotización que refleja el ingreso en sí de la persona trabajadora, sino menos, a las instituciones como el IMSS y Infonavit. Y esto claramente afecta mucho a futuras pensiones, ¿no? Así como la alta rotación laboral, como mencionamos, las trayectorias intermitentes de las mismas trabajadoras, ahí, claro, hay una obstaculización, en cuanto a la acumulación de los derechos en el tiempo.
Y como resultado, esto como claro que va a tener muchos impactos en cuanto al acceso a incapacidades, el acceso a una vivienda digna, a una jubilación a largo plazo, ¿no? En las vidas de las mujeres. Y claro que los sindicatos pueden y deben tener un papel importante aquí en cuanto a la difusión de información sobre el acceso a los derechos, en cuanto al acompañamiento a las personas trabajadoras, la detección y protección frente a casos de represalia, ¿no? Pero claramente estamos viendo todavía áreas de oportunidad en ese camino en cuanto a la democracia, la transparencia y la representación sindical. Justo para reforzar la vigilancia del cumplimiento de los derechos. Aquí estamos enfocándonos más en la población que pertenece al ámbito de la informalidad, ¿no? En que no cuentan con un contrato formal ni un registro administrativo, y hay una brecha de género importante que podemos ver, ¿no? Aquí estamos viendo que efectivamente aproximadamente 76% de las mujeres de todo el sector maquila pertenecen al ámbito de la informalidad, frente a 53% de los hombres, ¿no? Es decir, una diferencia de 23 puntos porcentuales que representa la segregación de género. Esta producción informal se sostiene típicamente en microempresas, talleres familiares y producción a domicilio, donde se encuentran otra vez estos índices de mayor informalidad. Y un dato todavía más alarmante para mí, se trata de la cantidad de personas que ni siquiera perciben ingresos mensuales por su trabajo, ¿no? En este caso, típicamente en casos de trabajo a destajo o trabajo a domicilio o familiar, donde 89% de todas las personas que ni siquiera perciben un ingreso mensual son mujeres. Es decir, la gran mayoría, ¿no? Entonces, aunque las mujeres son fundamentales para el funcionamiento del sector, ya estamos viendo de forma sistémica cómo quedan fuera del ámbito de la formalidad. Aquí estamos entrando en más profundidad sobre cómo se ve la desagregación de género en cuestiones del tipo y tamaño de las empresas, en que podemos ver en la gráfica que casi 3 de cada 4 mujeres trabajan en microempresas, sino con establecimiento o pequeñas empresas, donde se encuentran los mayores índices de informalidad, ¿no? Peores condiciones, etcétera. Frente al tema de los hombres, aquí estamos viendo que efectivamente los hombres tienen mayor presencia en las empresas medianas y grandes. Por ejemplo, 35% de los hombres trabajan en empresas medianas y grandes frente a 17% de las mujeres, que quiere decir que tienen más acceso a las prestaciones, que tienen más acceso a contratos formales, a lo mejor mejores salarios, claramente como hay que ver, ¿no?, ese dato, pero ahí estamos viendo una tendencia importante. Y es todavía más pertinente hablar de las microempresas cuando contemplamos que 96%, un poco más, 96.4% de todas las empresas del sector maquila son microempresas. Es decir, no son las grandes. Las grandes representan solamente 3% de todo el sector, ¿no? Entonces, otra vez, las mujeres están concentradas en estos eslabones más precarizados. Y claramente representa una segregación de género en términos estructurales, como el mismo sector está diseñado para reproducir la informalidad de forma estructural, ¿no? Aquí estamos viendo otro tipo de análisis en cuanto a la segregación de género, en términos de los perfiles de las personas trabajadoras, ¿okay? Estamos viendo que la división sexual de trabajo concentra a las mujeres en perfiles, por ejemplo, de costura, confección, ensamblaje, donde estamos viendo los movimientos más repetitivos, es decir, mayor desgaste físico y psicosocial. Y por el lado de los hombres tenemos más presencia en los perfiles de supervisión, mantenimiento, la parte técnica y transporte, ¿no? Otra vez como perfiles más masculinizados. Y aquí estamos viendo también una diferencia importante en cuanto a la remuneración, ¿no? La remuneración difiere bastante en el caso del promedio mensual.
En el caso de las mujeres tenemos un promedio mensual de ingreso de 5.961 pesos frente a 10.281 pesos en el caso de los hombres, casi el doble, efectivamente. Otro dato importante aquí tiene que ver con el liderazgo, que en el sector se encuentra muy masculinizado, en que las mujeres, aunque representan, ¿no?, una gran parte del sector, solamente 3.83% de las mujeres pueden acceder a posiciones de liderazgo o toma de decisión, ¿no? Es decir, típicamente no hay acceso a ascensos, no hay una trayectoria de desarrollo laboral y por lo tanto no pueden acceder a estos puestos. Y en conjunto, otra vez, aquí estamos viendo otra forma estructural en que el mismo sector, en cuestiones de los perfiles, está reproduciendo la desigualdad. Un poco de café. Aquí estamos entrando en el vacío regulatorio que tiene que ver con la inspección, ¿no? Aquí estamos viendo que efectivamente la capacidad del Estado mexicano para supervisar la industria maquila textil se ha ido debilitando de manera sostenida en el tiempo, que genera un entorno de baja vigilancia y como justo obstaculiza el enfoque más preventivo. En este caso, entre pues, el periodo de 2015 a 2023, en un insumo que como justo la Fundación Avina aquí presente publicó, que se llama Inspeccionando la Inspección, se reporta una caída en la cantidad de inspecciones federales con un porcentaje de 70% en ese periodo, ¿no? Y solamente 1.29% de las inspecciones federales fueron dirigidas al sector textil, que claramente contrasta con la complejidad del sector que requiere mucho, ¿no?, en cuanto a la supervisión, sobre todo cuando consideramos la subcontratación y esa fragmentación de la responsabilidad laboral, ¿no? Otros factores que complejizan la situación es la insuficiencia del personal que lleva a cabo las inspecciones, así como la falta de capacitación adecuada. Y un enfoque más reactivo en vez de preventivo, en que justo cuando ya se identifica una posible violación de derechos laborales, entra la inspección en vez de entrar de forma adecuada y oportuna desde antes. Justo hay un nuevo modelo de inspección que consultamos durante el desarrollo del estudio, que la intención es ir para allá, ir hacia el lado más preventivo, ir hacia la identificación de la subcontratación encubierta, por ejemplo. Ya cuentan con un protocolo de inspección con enfoque de género, pero justo hay que reforzar esa parte, ¿no? Es decir, digamos, la estrategia ahí está, hay que verlo en la implementación. Y asimismo tenemos todo las pequeñas empresas, los talleres a domicilio que quedan fuera del marco de la inspección típicamente, ¿no? Es decir, como es un hoyo negro un poco en cuanto a estos espacios que carecen de vigilancia del cumplimiento de los derechos laborales. Aquí justo el estudio destaca mucho este tema de la ambigüedad en cuanto a las competencias, que resulta muy, muy importante. Quizás aquí me voy a detener tantito, porque justo en la Ley Federal de Trabajo menciona que el ámbito textil sí corresponde al lado federal, ¿no? Efectivamente, la Secretaría de Trabajo hoy por hoy sí realiza inspecciones desde el lado federal, con sus oficinas representativas en los estados en el ámbito textil. Pero hay una confusión en cuanto a quién le toca la inspección en el caso de confección en particular. En el caso de confección y maquila en particular, hay una confusión, no solamente desde la normatividad, porque no viene explícita la mención, sino en el caso de las mismas secretarías de trabajo de los estados. Cuando hicimos consultas a través de solicitudes de información, por ejemplo, la mayoría de las instituciones nos dicen no nos toca, ¿no? Y justo por ahí estamos viendo una ambigüedad. Hay una jurisprudencia que inclusive aclara o busca aclarar que pertenece la confección
al lado local, digamos, a las secretarías de trabajo a nivel local, porque no tiene que ver con materia prima, sino la transformación de materia primas textiles, ¿no? Pero ahí justo hay que aclarar y sensibilizar a las instituciones correspondientes para que haya más inspección en esa línea, ¿no? Esto sería el tema de la ambigüedad. No me voy a detener acá tanto porque las colegas de la colectiva Rosa Luxemburgo van a hablarlo más. Aquí cabe destacar que hay una gama de diferentes formas de violencia, discriminación, riesgos físicos, riesgos psicosociales y emocionales, etcétera, que las mismas mujeres trabajadoras experimentan de forma cotidiana, es decir, no son casos aislados y además están normalizadas, ¿no? Estas experiencias a través de las mismas relaciones de poder que están dentro del sector, ¿no? En que estamos a través de grupos focales y entrevistas documentando casos de acoso sexual, hostigamiento laboral, humillaciones, ¿no? Despedidos injustificados, inclusive por cuestiones de embarazo, que es efectivamente ilegal, y otros tipos ¿no? de trato hacia las mujeres. Y aquí cabe destacar que habrá que impulsar una armonización de la legislación mexicana para que haya más alineación en este caso con el convenio 190 de la OIT, que amplía la definición de violencia de género para no solamente hablar de violencia física, sino también violencia psicológica y emocional, económica y otras formas de violencia, ¿no? Y reforzar la implementación de los NOMS. Ahorita lo vamos a ver más en las recomendaciones. Y para ir cerrando mi intervención en este último tema, me voy a enfocar en los cuidados. Como hablamos al inicio, el estudio tiene un enfoque transversal que busca visibilizar el impacto diferenciado de la carga de los cuidados, ¿no? En cuanto al trabajo dedicado a niños, niñas, adolescentes, inclusive otras personas, por ejemplo, con alguna discapacidad o de tercera edad. Como sabemos, las mujeres se enfrentan a ese tipo de trabajo más, ¿no? Y a la vez sirve como una barrera estructural en cuanto a la misma trayectoria laboral de las mujeres a veces, ¿no? En cuanto a la oportunidad de ascenso, en cuanto a la intermitencia de la misma trayectoria laboral, van entrando y saliendo durante momentos de embarazo, etcétera, ¿no? Entonces, esto podemos ver en los datos. Aquí estamos viendo datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que efectivamente es una de las principales encuestas que consultamos, entre otras. Ahorita si tienen preguntas sobre las encuestas, me dicen. Pero la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo recopila información durante una semana. Aquí los datos vienen no ponderados, pero aquí se refleja que efectivamente las mujeres dedican aproximadamente 52 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados frente a 36 horas semanales de trabajo doméstico y de cuidados de los hombres. Estos son datos del sector maquila textil. Y efectivamente, ¿no? Esto claramente va a contribuir a una doble o triple jornada en el caso de las mujeres, ¿no? Después de trabajar 2 turnos en la maquila, además necesitan llegar a casa para cuidar de las niñeces. Entonces, aquí nos enfocamos también en el modelo CESI, que es el nuevo modelo del gobierno mexicano, que en su frase completa es Centros de Educación y Cuidado Infantil, que busca responder a las lecciones aprendidas del modelo anterior, ¿no? De guardería pública subrogadas, en que justo se busca, por ejemplo, impulsar un nuevo modelo formativo de las niñeces. También busca implementar un programa de alimentación, tiene mayores criterios estandarizados de calidad y seguridad posterior a la experiencia de la guardería ABC, por ejemplo. Y la idea aquí es instalar 1,000 CESIs para 2030, ¿no? El IMSS tiene esa meta. Y justo apenas estamos viendo en Ciudad Juárez, una zona prioritaria, el primer CESI que apenas se inauguró en junio, hace un mes. Digamos, hay avances importantes en este camino. El modelo CESI, desde su diseño, pues, tiene una buena aspiración. Aquí la idea sería reforzar el modelo CESI para que efectivamente responda a las necesidades de las trabajadoras. Por ejemplo, en cuestiones de cobertura geográfica,
en cuestiones de los horarios disponibles. En el caso de las mujeres que trabajan horarios nocturnos, por ejemplo, no hay disponibilidad de los CESIs, y la sostenibilidad operativa en cuanto al uso adecuado del presupuesto. Entonces, esto, entre otras áreas de oportunidad, hemos visto, y a partir de un diálogo con las mujeres trabajadoras se puede reforzar estos elementos, ¿no? Entonces, efectivamente, para ir cerrando, sería importante, yo diría primordial, ampliar la cobertura de los CESIs para que refleje la realidad de las mujeres trabajadoras del sector y que haya una política adecuada de cuidados para abonar a los derechos laborales de las mismas mujeres trabajadoras, ¿no? Entonces, con esto voy a ceder la palabra a las colegas. Tenemos aquí presente Lorenza Moreno González, la trabajadora del sector maquila textil, y Sonia Mesa Ramírez, de la colectiva de mujeres Rosa Luxemburgo. Ambas participaron en el proceso de investigación. Nos da mucho gusto poder escuchar de su propia experiencia en este camino. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Lorenza Moreno, soy trabajadora de la industria maquiladora en Ciudad Juárez y trabajo en este sector desde 1993. A lo largo de más de 30 años he pasado por distintas ramas de la industria como la automotriz, la textil, la farmacéutica, la alimentaria y la electrónica. Después de tantos años trabajando podría contar muchas historias, pero hoy quiero compartir una que cambió mi manera de entender mis derechos. Hemos escuchado la presentación de este informe en el que se compartieron cifras, hallazgos y recomendaciones sobre la condición que enfrentamos las mujeres trabajadoras de la industria maquila textil. Las cifras son importantes porque nos ayudan a entender la dimensión de los problemas. Pero detrás de cada dato hay una historia, una mujer, una familia y una vida. Y hoy quiero contarles la mía. Hace algunos años conocí a la colectiva de mujeres Rosa Luxemburgo. Ese encuentro cambió la manera en la que veía mi propia historia. Ahí comencé a entender que muchas situaciones que había vivido durante años y que había llegado a normalizar eran en realidad violencia a mis derechos laborales. Antes pensaba que así era el trabajo, que había cosas que una simplemente tenía que aguantar. Hasta que un día sufrí un accidente en mi centro de trabajo. Me caí de una silla y me lastimé el pie. En la enfermería de la empresa me dijeron que solamente había sido un golpe. Me dieron un medicamento para el dolor y me mandaron a la línea a seguir trabajando. Pero el dolor seguía. Cada día era más difícil caminar, por lo que decidí asistir al IMSS. Solo me dieron pastillas para el dolor y para bajar la inflamación. Pero pues igual me dijeron que solo era el golpe. No me mandaron a hacer ninguna radiografía. Pasaron unos días y a medio camino ya no pude caminar, ya que de mi casa donde tomaba el transporte caminaba un kilómetro. No pude seguir, así que le marqué a mi hija para que fuera por mí. Por eso decidí acudir a un médico particular, quien me indicó que necesitaba una radiografía. Fue entonces cuando me diagnosticaron que tenía una fractura en el metatarso, con el que tuve que seguir trabajando por casi un mes. Cuando regresé para solicitar que el accidente fuera reconocido como riesgo de trabajo, me dijeron que ya había pasado mucho tiempo y me dijeron que era muy difícil hacerlo valer. Fue un proceso muy largo y muy desgastante. Además, pues del dolor físico sentía mucha impotencia. Tenía que ir de una ventanilla a otra, explicar una y otra vez lo ocurrido y sentir que nadie te escucha ni te cree. Es profundamente revictimizante. Al conocer este informe, recordé una de las frases compartidas por otras trabajadoras. Dan las mismas incapacidades. Muchas trabajadoras prefieren no usar los servicios médicos, solo reciben pastillas para el dolor. Cuando leí esa frase y pensé, esa también es parte de mi historia. La diferente en mi caso fue que no estaba sola. Junto a la colectiva de mujeres Rosa Luxemburgo conocí cuáles eran mis derechos, me orientaron y caminaron conmigo, hasta que finalmente se reconoció mi accidente como un riesgo de trabajo. No fue nada fácil. Sin este acompañamiento probablemente había renunciado antes de lograr que mi derecho fuera reconocido. Esa experiencia me hizo entender que el problema tiene varias dimensiones. Muchas veces no conocemos nuestros derechos ni sabemos a qué institución acudir, pero también sucede
que cuando los conocemos encontramos tantos obstáculos para ejercerlos que muchas trabajadoras terminamos desistiendo. Por eso quiero aprovechar este espacio para decirle a las mujeres trabajadoras que nos escuchan, no estamos solas. Busquen información, documenten lo que está ocurriendo, pidan asesoría, acérquense a organizaciones y colectivas que puedan acompañarlas. Cuando conocemos nuestros derechos y nos organizamos para defenderlos, nuestra historia puede cambiar. También quiero dirigirme a las empresas. Deben prevenir los riesgos laborales, garantizar las condiciones de trabajo dignas, respetar los derechos de las personas trabajadoras, escuchar las voces de quienes todos los días hacemos posible la producción. Al IMSS le pedimos procedimientos oportunos, claros y accesibles para valorar los accidentes y enfermedades de trabajo, otorgar las incapacidades necesarias y garantizar una atención médica adecuada. A las autoridades laborales les pedimos que realicen inspecciones, que prevengan los riesgos y que no lleguen solamente cuando el daño ya esté hecho. Necesitamos instituciones que vigilen el cumplimiento de la ley, que garanticen el acceso efectivo de la justicia laboral y eviten que las trabajadoras tengan que enfrentar solas procesos que deberían ser accesibles, oportunos y justos. Porque de cada cifra hay una mujer que fue despedida injustamente, una madre que no encontró con quién dejar a sus hijas o hijos para conservar su empleo, una trabajadora a quien no le reconocieron un accidente o una enfermedad laboral, una mujer que sufrió acoso o discriminación y guardó silencio por miedo, o alguien que terminó renunciando a sus derechos por cansancio. No pedimos un trato especial, pedimos que los derechos que ya existen se cumplan y que ninguna trabajadora tenga que defenderlos sola. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Sonia Mesa Ramírez y soy integrante de la colectiva de mujeres Rosa Luxemburgo, una organización feminista, apartidista e independiente que defiende los derechos humanos laborales de las mujeres trabajadoras, especialmente de quienes laboran en la industria maquiladora. Nuestra colectiva nació en el 2016 en Ciudad Juárez, Chihuahua, como respuesta a las múltiples formas de discriminación, violencia y precarización que enfrentan las mujeres en sus centros de trabajo. Desde entonces nos hemos organizado para acompañarlas, defender sus derechos y demostrar que ninguna mujer debería enfrentar estas violencias en soledad. Para nosotras es muy importante participar en este espacio porque hablar de seguridad social y de trabajo digno desde la voz de las propias trabajadoras es indispensable para comprender la realidad que vivimos. Durante años se ha repetido que las trabajadoras de maquila tienen un empleo formal y que por ello sus derechos están garantizados. Mas, sin embargo, en nuestra experiencia es exactamente lo contrario. Entonces quisiera compartirles una idea muy sencilla. Tener un empleo formal no implica gozar plenamente de nuestros derechos, porque todos los días nosotros desde la CROL acompañamos a mujeres registradas ante el IMSS que no pueden ejercer plenamente sus derechos, mujeres cuyo salario es reportado por debajo de lo que realmente perciben, afectando sus pensiones, sus créditos de vivienda y sus prestaciones en general. Mujeres que enfrentan enormes obstáculos para obtener incapacidades o recibir atención médica oportuna, como pasó con Lorenza. Mujeres que después de décadas de trabajo descubren que no cuentan con semanas cotizadas porque las empresas no registraron correctamente su historial laboral. Estos casos no son aislados, son prácticas que revelan
el modelo laboral que continúa trasladando los costos de la producción a los cuerpos y a la vida de las mujeres. El informe Hilando el Cambio que elaboramos desde Unidas confirma esta realidad. Las mujeres representamos aproximadamente 2/3 partes de la fuerza de esta industria y al mismo tiempo somos quienes enfrentamos las condiciones más precarias. Persisten esquemas de formalidad que no garantizan plenamente el acceso a los derechos laborales y a la seguridad social, además de mantener significativas brechas de ingresos entre mujeres y hombres. Pero hay una realidad que casi nunca aparece en las estadísticas. Cuando termina la jornada en la maquila, para muchas mujeres comienza un segundo o tercer turno, ya que somos quienes estamos al cuidado de nuestras hijas e hijos, de personas mayores o familiares enfermos, y sostenemos gran parte del trabajo doméstico que hacen una vida, pues que hacemos en la vida cotidiana. Sin embargo, ni en el sistema laboral ni en el sistema de seguridad social han sido diseñados considerando esta realidad. Por eso también queremos llamar la atención sobre profundas limitaciones que presenta el diseño de operación de los centros de educación y cuidado infantil, conocido como los CECIS. Sus horarios son incompatibles con los turnos rotativos, con los turnos nocturnos o especiales que predominan en la industria maquiladora. La cobertura es insuficiente y muchas trabajadoras ni siquiera pueden acceder a ellos por la falta de transporte. En la práctica, muchas mujeres terminan abandonando su empleo porque no tienen con quién dejar a sus hijas e hijos. Hablar de trabajo digno también implica hablar del derecho al cuidado. Gracias. Sin embargo, un sistema de cuidado suficiente, accesible y compatible con las jornadas, compatible con las jornadas laborales, la igualdad seguirá siendo una promesa incumplida. Desde la experiencia de la CROL, queremos plantear 3 demandas en concreto. Primero, que la seguridad social sea realmente efectiva. Es urgente reconocer oportunamente los accidentes y las enfermedades de trabajo, particularmente en las lesiones musculoesqueléticas ocasionados por movimientos repetitivos y posturas forzadas. Hoy muchas trabajadoras quedan atrapadas entre instituciones que minimizan sus padecimientos y empresas que posteriormente las consideran no aptas para continuar laborando. Esto condena a muchas familias, especialmente a aquellas encabezadas por mujeres, a perder su principal fuente de ingresos. Segundo, erradicar todas las formas de violencia y discriminación laboral. Esto incluye combatir el acoso y el hostigamiento sexual, eliminar cualquier práctica de discriminación e incorporar de manera explícita la menstruación y la menopausia dentro de las políticas de salud ocupacional. Ninguna mujer debería ser sancionada o ver afectado su empleo por procesos biológicos propios de la vida. Y en tercero, fortalecer los mecanismos de inspección laboral para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley, incorporando mecanismos de Contraloría Social donde las propias trabajadoras participen en la violencia, evaluación y seguimiento de las condiciones laborales. Quisiera concluir con una breve reflexión. Durante décadas el modelo de la industria
de la industria ha pretendido que los cuerpos y la vida de las mujeres se adapten a las exigencias de la producción, aunque eso implique el desgaste de nuestra salud, nuestro tiempo y nuestra vida familiar. Hoy queremos afirmar algo distinto. No son las mujeres quienes debemos adaptarse al trabajo. Es el trabajo el que se debe adaptarse a la vida, a la dignidad y a los derechos de las mujeres. Desde la colectiva de Mujeres Rosa Luxemburgo creemos que este diálogo representa la oportunidad para construir políticas públicas que escuchen a quienes sostienen todos los días una parte fundamental de este país. No queremos que este informe solamente sea un diagnóstico. Invitamos a las autoridades aquí presentes a que establezcan una ruta de seguimiento con responsabilidad, plazos e indicadores públicos y con participación directa de las trabajadoras. Muchas gracias. Muchas gracias Sonia y Lorenza por las palabras que nos compartieron justo ahora, y también muchas gracias por trasladarse hasta acá desde Ciudad Juárez. Gracias también Brandon por presentar a detalle los principales hallazgos. Sé que no con el detalle que hubieras querido, pero pues sobre todo eso, gracias nuevamente por compartir su experiencia, compañeras de la colectiva de Mujeres Rosa Luxemburgo, por también hablar de las experiencias de las mujeres trabajadoras a quienes acompañan, ¿no?, desde hace tantos años en Ciudad Juárez, que además es un sitio paradigmático de las implicaciones que tiene esta industria, no solo en términos económicos, sino sobre todo en las dinámicas comunitarias y personales de quienes están vinculadas a ella. Y justo lo que Sonia y Lorenza nos transmiten, como bien también lo dijeron ellas mismas, es que detrás de los datos hay vidas concretas, hay familias y hay comunidades. Y las problemáticas que han descrito, la discriminación desde la contratación, las afectaciones graves a la salud derivadas del trabajo, la falta de acceso efectivo a seguridad social y la persistencia de esquemas de informalidad y simulación, no son hechos aislados. Son expresiones de un modelo productivo que continúa trasladando los costos de la competitividad a las personas trabajadoras, particularmente a las mujeres. Y por ello, las recomendaciones de este informe no buscan únicamente corregir incumplimientos específicos, sino que buscan fortalecer las capacidades del Estado y exigir una mayor responsabilidad empresarial y avanzar hacia una industria que tenga como base los derechos laborales, la igualdad de género y la rendición de cuentas. En primer lugar, dirigimos recomendaciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el sentido de que es indispensable clarificar las competencias de inspección laboral entre autoridades federales y estatales en el sector indumentaria. Como nos comentaba Brandon, hoy persisten vacíos y ambigüedades que dificultan la vigilancia efectiva, particularmente en el subsector de la confección, y por ello proponemos establecer una delimitación clara en el subsector, con criterios de concurrencia, de trazabilidad, ¿no?, o sea, para saber de inicio a fin de esa cadena, que quede plasmado en la Ley Federal del Trabajo y en sus criterios y en su normativa secundaria, y que esté acompañada de mecanismos formales de coordinación entre autoridades que permita una inspección territorial efectiva y con enfoque de género. También incluimos que es necesario consolidar una inspección estratégica, preventiva y territorial con enfoque de género, es decir, que se prioricen zonas de alta concentración de este sector industrial y se incorporen de forma estructural indicadores que permitan identificar riesgos de violencia y discriminación antes de que estos se traduzcan en violaciones graves de derechos. Finalmente, proponemos fortalecer el combate a la simulación laboral mediante inspecciones especializadas
que entre otras pueden ser a partir de la aplicación del nuevo protocolo de inspección en materia de subcontratación, justo para detectar prácticas como el subregistro salarial, la rotación estratégica de personal, la simulación contractual y los despidos por embarazo. Como principales, digamos, recomendaciones dirigidas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En el informe hay mayor detalle u otras recomendaciones. Vamos ahora a recuperar las principales para hacerlo esto más ágil. En segundo lugar, formulamos recomendaciones al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y a sus homólogos estatales. Como sabemos, la reforma laboral abrió una oportunidad importante para fortalecer la libertad sindical, pero esa oportunidad requiere instituciones que garanticen que los derechos puedan ejercerse plenamente. Por ello, proponemos fortalecer el papel de los sindicatos en la prevención, atención y resolución de conflictos laborales, promoviendo el uso de los mecanismos internos de mediación para atender situaciones de violencia, acoso u otros conflictos laborales, claramente con la participación de las instancias competentes del Estado cuando esto lo requiera. También recomendamos fortalecer los mecanismos de monitoreo de la legitimidad sindical mediante supervisión en sitio, entrevistas confidenciales con las trabajadoras y verificación de procesos democráticos para prevenir la simulación de la representación laboral y fortalecer la democracia sindical. Esto, claro, debe ir acompañado de mecanismos efectivos de protección para las trabajadoras que decidan organizarse sindicalmente, evitando cualquier forma de represalia o intimidación. Para el Instituto Mexicano del Seguro Social, las recomendaciones parten de reconocer que la informalidad también existe dentro de la formalidad. Por ello, además de hacer un llamado a garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a la seguridad social, proponemos fortalecer las capacidades analíticas institucionales y de acción basada en evidencia mediante auditorías sectoriales focalizadas y cruces de información con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el SAT para identificar patrones de subregistro salarial, evasión de cuotas y discontinuidad en la afiliación. También es indispensable adaptar la cobertura de la seguridad social a las trayectorias laborales fragmentadas, que como veíamos es una problemática persistente en este sector, que caracterizan justo la experiencia de muchas trabajadoras de ese sector, revisando que los criterios de acceso a prestaciones como incapacidades, guarderías y pensiones, para evitar que esta intermitencia continúe traduciéndose en exclusión de derechos. Y finalmente, acelerar la implementación del modelo CESI, adecuando su operación a las condiciones reales de trabajo de las mujeres de la industria. Esto implica ofrecer horarios flexibles, cobertura para turnos nocturnos o mixtos y ubicaciones que respondan a la distribución de los espacios de vivienda y trabajo, garantizando además condiciones adecuadas de accesibilidad. Asimismo, es fundamental asegurar la participación permanente de las mujeres trabajadoras en el seguimiento y la evaluación de la implementación de esta política. Dirigimos también recomendaciones a la Secretaría de las Mujeres. Consideramos fundamental consolidar una política integral de prevención y atención de la violencia laboral mediante programas sectoriales coordinados con la Secretaría del Trabajo y el IMSS que ofrezcan atención legal, psicosocial y laboral a las trabajadoras. Asimismo, proponemos fortalecer las capacidades institucionales y del sector privado mediante procesos permanentes de capacitación en igualdad de género y enfoque interseccional y campañas de sensibilización dirigidas tanto a personas empleadoras como trabajadoras. Y de manera muy importante, posicionar los cuidados como un eje estructural de la política laboral, que implica, como sabemos, asignar presupuestos suficientes, esquemas de participación, métricas que respalden la toma de decisiones. Ya que mientras los sistemas de cuidados continúen descansando desproporcionadamente sobre las mujeres, seguirán existiendo barreras estructurales para el ejercicio pleno de sus derechos laborales. Y, por supuesto, ninguna transformación sería posible sin la participación activa del sector privado.
Por ello, proponemos que las empresas deben incorporar esquemas de debida diligencia en materia de derechos humanos que permitan identificar, prevenir, mitigar y remediar los riesgos e impactos adversos derivados de sus operaciones y también de sus cadenas de suministro, de conformidad con los estándares internacionales aplicables. Asimismo, deben garantizar la formalización laboral mediante contratos escritos para todas las personas trabajadoras, eliminando cualquier esquema de subcontratación simulada y asegurando relaciones laborales transparentes. También deben fortalecer procesos permanentes de formación en derechos humanos laborales, igualdad de género y prevención de la violencia, como ya mencionábamos, alineados con el convenio 190 de la OIT, incorporando protocolos claros, mecanismos confidenciales de denuncia y contenidos obligatorios desde el ingreso de las personas trabajadoras. De igual forma, es indispensable impulsar la formación y el desarrollo profesional de las mujeres para ampliar sus oportunidades de movilidad laboral y fortalecer su acceso a puestos mejor remunerados y de toma de decisiones. Las empresas también deben diseñar e implementar medidas integrales para prevenir y mitigar los riesgos a la salud física, mental y psicosocial de las personas trabajadoras mediante acciones de prevención, atención y monitoreo que promuevan entornos laborales seguros, saludables y libres de violencia. Y finalmente, deben implementar políticas salariales equitativas, es decir, bajo el principio de a trabajo igual, salario igual, acompañadas de diagnósticos periódicos de brechas salariales y mecanismos transparentes para su corrección. En conjunto, estas recomendaciones parten de una idea central. No se trata únicamente de mejorar procedimientos administrativos o aumentar el número de inspecciones, se trata de transformar las condiciones estructurales que permiten que la precarización, la discriminación y la violencia continúen siendo parte del funcionamiento cotidiano de esta industria. Porque, como hemos visto a lo largo de la presentación, este modelo no es neutro, afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a otros grupos históricamente excluidos que sostienen esta industria con su trabajo cotidiano y que, sin embargo, siguen siendo quienes menos se benefician de ella. Y nada de esto ocurre por accidente. Estas condiciones responden a un sistema económico global que privilegia la reducción de costos, la maximización de beneficios por encima de la vida, la dignidad humana y los derechos de las personas trabajadoras. Antes de concluir, quisiera compartir brevemente otro esfuerzo de investigación que realizamos desde Prodesc y que complementa el informe que hoy presentamos. A principios de este año publicamos el informe La industria indumentaria en México, una mirada a la situación de los derechos humanos laborales desde un enfoque interseccional y de rendición de cuentas empresarial. Y mientras Hilando el Cambio identifica las principales problemáticas y plantea recomendaciones concretas, como ya vimos, para fortalecer las instituciones y la protección de los derechos laborales, este informe pone el foco en una pregunta distinta, pero igual de fundamental. ¿Qué responsabilidad tienen las empresas frente a estas violaciones y por qué los mecanismos actuales de debida diligencia han sido claramente insuficientes? Lo que nos muestra la investigación es que la opacidad empresarial no es una falla aislada, sino una característica estructural de un modelo de negocios que dificulta conocer las condiciones reales de trabajo a lo largo de las cadenas de suministro y con ello limita la posibilidad de prevenir, remediar y sancionar las violaciones a derechos humanos. Por eso ambos informes dialogan entre sí, ambos documentan las principales problemáticas laborales desde un enfoque interseccional. Uno presenta rutas de acción institucional más desagregadas, mientras que el otro ofrece un panorama de la industria en los ámbitos nacional e internacional y analiza las responsabilidades empresariales y también plantea la necesidad de avanzar hacia mecanismos obligatorios de debida diligencia y mayor rendición de cuentas. Entonces les invitamos también a consultarlo, ahí está el QR y también está en la página web de Prodesc. Y para cerrar, esperamos que esta investigación, Hilando el Cambio, no solo contribuya a mejorar las condiciones laborales y en la industria maquila textil, sino verdaderamente a sacudir las reglas económicas que durante décadas han privilegiado la acumulación de riqueza por encima de los derechos de quienes sostienen las cadenas de producción. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por esta presentación y los testimonios. Y ahora queremos dar un espacio para recibir sus preguntas. Les pedimos por favor si nos pueden decir su nombre, la institución que representan o el medio de comunicación. Y bueno, abrimos el micrófono para las preguntas. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Gracias por esta ponencia y a las trabajadoras que nos vienen a hacer esta presentación desde muy lejos. Yo soy Jimena, vengo de C230, es una consultora y precisamente estamos haciendo un estudio sobre el nuevo sistema de justicia laboral en México y vemos la importancia de la organización colectiva, sobre todo de sindicatos, para ejercer los derechos de las y los trabajadores. Y ahora viendo también un poco de las recomendaciones, recordar que también el Centro Federal es parte de un sistema nuevo que incluye también el Poder Judicial, ¿no? Entonces quizá estas recomendaciones se pueden extender también a los tribunales, bueno, al Poder Judicial en general, y hacer énfasis en esta necesidad de presupuesto, que es muy importante para que haya recursos suficientes para que las y los trabajadores que también sufren muchas veces de las violaciones a los derechos laborales desde las propias instituciones que se supone que tienen que aplicarlo a otros trabajadores, pues sean suficientes y necesarias. Pero mi pregunta concreta es, sabemos que estos retos para los trabajadores y las trabajadoras, en este caso, para que se organicen colectivamente, surgen desde la propia informalidad, ¿no? Y de este pago a destajo, etcétera. Pero si tuvieron acercamiento con sindicatos y si tienen acercamiento pues, general con sindicatos que pues sí, que puedan apoyar a ejercer estos derechos, que sabemos que no todos los sindicatos cumplen con principios de transparencia, pero sí, ¿cuál fue el papel de estos, tanto en la vida colectiva de las personas trabajadoras como en la influencia para este informe? Pues muchas gracias por la pregunta, es muy buena. Justo, ¿no? Nos enfocamos en el papel de los sindicatos en este proyecto. Tal cual no entrevistamos a sindicatos porque quedó fuera del alcance, justo partimos de las voces y experiencias de las mujeres trabajadoras, pero sí contemplamos todo el marco de lo que ya existe en cuanto a la sindicalización y contemplamos como la gran importancia de trabajar con lo que ya está, digamos, ¿no? Partiendo del modelo sindical en colaboración con el Centro de Conciliación Federal aquí presente. Muchas gracias por estar. Justo porque hay todo un ejercicio que valdría la pena explorar más en cuanto a la colaboración con sindicatos para poder reforzar, ¿no? Los mecanismos ya existentes en cuanto a protecciones y acompañamiento a las personas trabajadoras para que sea una representación adecuada y real, ¿no? Como que, claro que hay sindicatos que lo hacen bien, pero también hay no, hay los que no. Entonces, justo partimos de ese modelo, pero a la vez pensamos fuera de la caja un poco en cuanto a cómo podemos trabajar desde la informalidad, como bien mencionas, justo a través de redes de mujeres líderes que las colectivas como la colectiva Rosa Luxemburgo están impulsando, que sea un mecanismo propio, en que desde la misma organización colectiva de las mujeres también se puede impulsar, ¿no? El acceso a los derechos laborales desde adentro de las empresas. Entonces esto sería quizás, y claro que yo de hecho vengo del sector de justicia penal, y creo que sí hay que trabajar a la par con las instituciones de justicia penal, pero a la vez pensar en modelos no punitivistas que estamos viendo al nivel regional de América Latina, ¿no? Pero esto, podemos hablar más adelante. Y no sé si alguien más tiene un comentario sobre esta pregunta, ¿no?
Buenos días, muchas gracias igualmente por el trabajo, por los testimonios, por compartir. Yo soy Aida Marín, soy de el punto focal de género de la Cooperación Técnica Alemana, GIZ. Y tengo una pregunta. En medio, bueno, y a propósito de este informe que veo es parte de otra serie de informes, investigaciones que han realizado, me surge la duda si han colaborado dentro del sector empresarial, además para extraer pues, la información y documentar, digamos, de alguna manera la situación y las condiciones, si han comenzado a trabajar con algunas empresas para implementar algunas de las recomendaciones o si algunas se han mostrado interesadas ya en decir, bueno, a ver, yo sí quisiera iniciar una transformación, ¿cómo le hacemos y en dónde están o en qué parte de la República o quiénes son? Perfecto, voy a empezar. Muchas gracias por la pregunta. En cuanto al papel de las empresas, como Mercedes mencionó muy bien, es primordial, imprescindible que haya, ¿no?, una participación activa de las empresas para empujar todo lo que estamos impulsando acá. Digamos, en el camino, en este proyecto de investigación, claro que las recomendaciones van en esa línea para abrir un diálogo con las empresas mismas que participan en el sector maquila, para un poco jalar interés y identificar líderes de cambio desde ese lado. Como creo que, como mencionamos, hay empresas que también lo están haciendo bien, claro que hay empresas que a veces no, pero digamos, la idea es servir como un punto de partida de diálogo para ya en el futuro, de cara al cierre de unidas y ya después con las mismas colectivas, ir trabajando a la mano con las empresas, ¿no? Creo que hay una gran oportunidad ahora sí para llegar a ese punto en general. Pero digamos, hasta la fecha no hemos tenido un acercamiento tal cual con las empresas, porque esto, digamos, el espíritu del ejercicio fue más partiendo de las voces y experiencias de las mujeres, pero sí, digamos, es la aspiración. Gracias. Hola. Creo que sí. Ya está. Listo. Perdón. Sí, justo nada más para complementar esto que decía Brandon. Hemos también tratado de enfocarnos sobre todo en las, esta transformación o este impacto que pueda ir más allá justo de algún caso en específico del sector, de una empresa particular o de un sector en particular, porque también eso, como esta investigación es parte de un esfuerzo que también representa otros sectores, que los voy a mencionar porque para que los tengamos, son las trabajadoras del sector agro, las trabajadoras de plataformas digitales. Esos dos informes ya están públicos. Ahora este de industria, que se dividió en dos, maquila, y viene ya en un mes el de artesanas, y va a salir también el de trabajo del hogar. Entonces, pensando también en lograr esos cambios o esos impactos que puedan, ¿no?, cubrir el mayor número de sectores o incluso, todos de forma transversal, también hemos buscado más bien directamente a las autoridades responsables, ¿no?, de estos cambios o de estos marcos normativos institucionales. Entonces hemos privilegiado acercarnos con Secretaría del Trabajo, con el IMSS, con Secretaría de las Mujeres, etcétera. Entonces, pero no está claramente descartado esta parte que mencionas tú, que claro, reconocemos es muy, muy importante. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo me llamo Patricia Carrasco y trabajo en el periódico La Prensa. Durante muchísimos años el trabajo en las maquilas o con las mujeres en las maquilas lo han hecho organizaciones, ¿no?, agrupaciones de la sociedad civil o algunos sindicatos quizá no muy conocidos. Me gustaría saber si a la fecha algunas de las grandes centrales siguen trabajando con las mujeres en las maquilas. Esa sería una pregunta. Y la otra, ahorita en el marco de las revisiones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, no sé si ustedes vayan a presentar o no sé, el documento sobre la situación de las mujeres, del trabajo en las maquilas, ¿no?, que se está viendo, porque ahorita también se va a tocar el tema laboral.
Entonces quisiera saber si ustedes acercaron o van a presentar algún documento sobre su informe, ¿no? Gracias. Buen día, muchas gracias. Mi nombre es Norma Garduño, también hago parte de la colectiva de mujeres Rosa Luxemburgo. Bueno, pues les cuento un poquito en relación al tema de los sindicatos, porque veo que hay interés en ello. Desafortunadamente en Juárez la organización sindical es un derecho negado. Y no lo digo yo, ahí están discursos públicos de autoridades locales que ofertan Ciudad Juárez como un espacio de paz laboral entre las trabajadoras y los trabajadores, y ofertan a los empresarios que pueden invertir sin el temor de que vaya a haber organización sindical. Al día de hoy hay 9 sindicatos, en la segunda ciudad que más empresas maquiladoras tiene de todo el país. Claramente no es una organización suficiente. Como bien lo mencionaban los compañeros en la mesa, pues todos sabemos, no hay necesidad de describir malas prácticas y ejercicios que no son representativos de ciertos liderazgos. Ante esas prácticas, justo hemos nacido organizaciones como la nuestra, que buscamos nuevas formas de acuerparnos y de acompañarnos para la defensa, la protección y recientemente la promoción también de los derechos humanos laborales. Entonces, bueno, con esto comentarles también que de manera, pues a veces hasta irónica, muchas compañeras de las que atendemos en la colectiva están adheridas a sindicatos de estos grandes que son a nivel nacional, pero que sus sindicatos no atienden sus problemáticas y las atendemos nosotras. No, entonces, bueno, con eso quería compartirles un poquito cómo no denostamos los esfuerzos de organización, siempre serán válidos, por supuesto, pero desafortunadamente persisten vicios al interior de estas figuras sindicales que, lejos de dignificar los ejercicios de organización y poder colectivo, los ponen en entredicho. Entonces, bueno, nosotras tenemos que hacer un trabajo diferenciado, además con enfoque de género, que desafortunadamente, por ejemplo, la revisión contractual en nuestra ciudad de los contratos colectivos no tienen enfoque de género. No hay una sola maquila que hable de menopausia, por ejemplo. No hay una sola maquila que le esté dando permiso a una madre de familia para llevar a una consulta médica a sus hijas, a sus hijos. No, o sea, por causas de fuerza mayor, no tenemos esa mirada de género en los contratos colectivos, porque las representaciones sindicales no son absolutamente lejanas, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido que empezar a organizarnos de otra manera para hacer estos ejercicios de protección. Gracias. Muchas gracias, Norma. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, en el marco del TEMEC, sí, es un espacio de incidencia que también lo tenemos mapeado desde Unidas. Bueno, ahora ha sido complejo, ¿no? Porque no ha habido mucha apertura para avanzar en la negociación del TEMEC, pero sí se han presentado ya insumos específicos. Incluso, bueno, hablaré de uno en particular, que es justo uno que presentó Prodesc hace unos meses. Presentamos un análisis específico del capítulo 23 del tratado, que es justamente el que refiere a los derechos laborales, en donde se presenta, digamos, además de evidencia, recomendaciones en miras, ¿no?, de este proceso de renegociación. Y en los espacios de consulta también que se han abierto por parte de los gobiernos, en el marco de recabar información para la renegociación, hemos presentado también insumos y estamos justo pendientes de estos distintos momentos que vienen para ir acercando estas distintas hallazgos de las investigaciones y seguir exigiendo en materia de derechos humanos laborales.
Hola, buenos días. Me llamo Regina Porter, vengo desde PADF. Primero, muchas gracias por esta presentación, por las historias que contaron, por la presentación de resultados. Yo tenía una duda que ahorita volvió a salir el tema y es a partir de lo que dijo Sonia. Es cierto que esta industria es dominada por las mujeres y que, bueno, las mujeres tenemos ciertas vivencias biológicas, la mayoría de las mujeres tenemos ciertas vivencias biológicas como la menopausia y la menstruación que al día de hoy no están siendo reconocidas. Entonces, una pregunta es, me gustaría saber cómo proponen que la industria se pueda adaptar a las necesidades que nosotras tenemos, porque al final, como tú dijiste, es muy cierto, nosotras no nos tenemos que adaptar a ese sistema que no nos reconoce. Y bueno, desde las distintas capas de autoridad, desde un sector público a un sector privado, que también es una capa de autoridad muy potente que se tiene que responsabilizar. Y mi siguiente pregunta es en torno a los CESIs. Al final, en un país tan grande tenemos que responder a las diferencias culturales, a las diferencias en obstáculos que hay en distintas regiones del país. Entonces, es cómo el modelo CESI se va a adaptar o se está adaptando a esas diferencias culturales que hay en el país y de obstáculos. Gracias. Gracias. Pues mira, te contamos, desafortunadamente las líneas de producción nunca paran y eso hace que cosas tan básicas como ir al baño sea una actividad que está negada. Desafortunadamente hay compañeras, y bueno, aquí están ellas, no me van a dejar mentir, que han sido despedidas porque se hacen del baño en la línea de producción. Claramente algunas de ellas pues optan, por ejemplo, por usar pañales cuando no tendríamos por qué hacer esto. Hace unos años, por ejemplo, incluso para renovarte el contrato y asegurarte que no estuvieras embarazada, la supervisión te solicitaba mostrar la toalla sanitaria. Entonces, bueno, una primer solicitud clara es permisos para ir al baño cuando tenemos nuestro periodo menstrual. Porque algo que hablaba Brandon del estigma social es otra cosa que es muy fuerte al interior de las maquilas, ¿no? O sea, esta cosa de vieja cochina, no soy una vieja cochina, tengo un periodo menstrual, ¿no? Y si me hubieran dado permiso de ir al baño, yo no estaría en esta condición, no estaría ensuciándome mi ropa. Entonces, bueno, creo que algo tan fundamental como ir al baño es un derecho que se nos niega. Tenemos 20 minutos en un turno de 8 horas y en esos 20 minutos tienes que correr al comedor, correr al área, o sea, donde te sirven, al área de comida, al baño y estar de regreso en la línea de producción. Entonces, bueno, creo que esta parte del acoso y del hostigamiento, no solo en lo sexual, pero también en la vida cotidiana es muy fuerte y las figuras de los supervisores son también muy presionadas para que se comporten de esta manera con nosotras. Entonces, bueno, insisto, creo que también habría que adecuar los horarios y las metas de producción, sobre todo cuando estamos en estos periodos. Yo sé que se ha aprobado, por ejemplo, la ley silla, pero en las maquilas eso no es una realidad. No, las líneas de producción no conocen de ergonomía. No, entonces esto de los movimientos forzados, o sea, no solamente repetitivos, sino también forzados, sería otra adecuación que tendría menos impacto en nuestros cuerpos. Y no podemos dejar de mencionar también el tema de la meta de producción tan alta, que sí o sí tiene que ser adecuada a nuestros procesos biológicos. Hay compañeras que por sus mismas condiciones biológicas tienen periodos menstruales o periodos de menopausia inhabilitantes y esto no es reconocido. Si no te reconocen una fractura en un pie,
y la compañera con su fractura tuvo que trabajar y tuvo que estar de ventanilla en ventanilla, y así tenemos al menos 7 casos ahorita, compañeras en muletas, con bastones, con andaderas, que van del seguro social a la empresa y en la empresa no son aptas para el trabajo y les regresan al seguro social. Y las compañeras, sobre todo aquellas que son jefas de familia, claramente ven afectada su vida. Entonces las compañeras no buscan incapacidades, ¿por qué? Porque te descuentan. Y esa es otra cosa en las que nos podrían estar ayudando. Creo que en esta parte que tiene que ver con menstruaciones y con menopausias, no tendrían por qué estar haciéndonos un descuento si ese periodo de vida es inhabilitante. Entonces creo que habría la necesidad de a eso me refiero con enfoques de género sensibles. No sé, nosotras no nos negamos a entablar diálogos, al contrario, queremos que nos abran la puerta para encontrar puntos comunes. Por supuesto que nos interesa cuidar nuestros empleos también, no queremos afectar a nadie, queremos que las empresas también, como decimos, continúen, también tengan sus ganancias, pero no a nuestra costa, ¿sabes? Entonces creo que podríamos empezar a dialogar y encontrar estos puntos comunes que nos protejan o al menos que no nos afecten más en estos momentos de la vida. En cuanto a la pregunta ¿qué proponemos? Para los CESIs, mencionábamos, bueno, en el informe, ¿no? Mencionaban que es un modelo muy bueno y que inicia en Ciudad Juárez. Más sin embargo, también se comentó que los CESIs, no se hizo proponíamos, ¿no? Soy mamá, entonces proponíamos que fuera desde las realidades de las personas trabajadoras y como en las construcciones no se toman en cuenta la voz de las trabajadoras de maquila. Además, yo desde la CROL personalmente propondría que salgan, ¿no? a entrevistar, tocando casa por casa o empresa por empresa, preguntando si tienen hijos, quién se los cuida. En el segundo turno hablábamos, hay turnos, segundos nocturnos, terceros, turnos especiales y dónde quedan. Entonces, desde la CROL, proponemos que se haga un estudio realmente, ¿no? Antes de tomar otras decisiones, porque también el acceso a los CESIs es muy difícil, ¿no? Se tienen que caminar de 5 o 6 cuadras en plena oscuridad, donde no hay acceso a transporte público, el transporte público está muy lejos. Entonces, una mamá trabajadora, ¿cómo le hace si no tiene automóvil? ¿No? Entonces, creo que sería muy bueno hacer un estudio que venga desde la voz de la trabajadora. Gracias. Voy a complementar un poco, definitivamente coincido con todo lo que se mencionó en cuanto a los CESIs. Y justo un poco profundizamos en el tema de los CESIs en particular en este estudio. Realizamos una consulta directamente al IMSS a través de una solicitud de información para recibir más información sobre lo que se está buscando implementar, también desde el diseño mismo. Entonces, un poco para complementar, es una visión un poco más global acerca de los CESIs a nivel país. En este caso, claro que es un avance importante, lo hemos mencionado, ¿no? Claro que hay que partir de un diálogo con las mujeres trabajadoras, sí o sí. Pero a la vez, creo que habrá que transparentar un poco el plan de lo que sigue, ¿no? Solamente tenemos claridad sobre Juárez en cuanto al pilotaje, ¿no? Este primer CESI, lo que buscamos en Juárez. Pero todavía no tenemos mucha información
sobre cómo es la visión a nivel nacional, ¿no? Sabemos que los dos sectores priorizados son maquila textil y agricultura, eso sí, pero ¿dónde y cómo, no? Y cómo se va a destinar el presupuesto, ¿no? Y la adecuación con enfoque intercultural es primordial también, ¿no? Pensar en población indígena, en que claro que hay que hacer una adecuación del modelo formativo y contemplar otras formas a partir de un diálogo otra vez, ¿no? Entonces esto sería quizás mi aportación y justo la intención aquí sería entablar una mesa de diálogo con el IMSS para justo lograr este tipo de adecuación que buscamos en cuanto a también la socialización de lo que se está buscando implementar y a la adecuación en territorio, ¿no? Un último punto sobre los CECIS. Por ejemplo, tenemos derecho a los días de nacido de los hijos hasta los 4 años. ¿Y qué pasa después de los 4 años? Después de los 4 años aún necesitamos que cuiden a nuestros hijos. Tenemos que buscar y pagar para que nos cuiden a nuestros hijos. Y agregando a lo que acaban de mencionar, en Ciudad Juárez cuando vas al IMSS hay unos códigos QR y la mayoría de para que te inscribas al CECI cuando lo abran, porque en el que está ya no puedes inscribirte. Y las compañeras no tienen datos. O sea, me parece un poco lo que decía mi compañera, creo que no están mirando con quién están trabajando. Nosotras, los salarios son los que son, y tenemos que hacer maravillas para transporte, para canasta básica, para educación, para cuidado con los hijos, para pago de rentas. Ciudad Juárez, a partir de las olas migrantes, se ha convertido carísimo y todo se escasea. Entonces, con los salarios precarizados que tenemos, no aseguramos cargas al celular y no hay red Wi-Fi libre. Y además, muchas de las compañeras que están llegando a trabajar a Ciudad Juárez son migrantes. Las empresas, la mano de obra con lo local se acabó. ¿Qué hacen las empresas? Regresamos al porfiriato, donde se iban a Veracruz, a Chiapas, a Guerrero, llenan camiones y se llevan personas a trabajar a las maquilas. No saben usar internet. ¿Cómo vamos a registrar a nuestros hijos? Entonces, no tienen una caracterización de la población que somos. Y entonces nos piden cosas que no sabemos hacer o a las que no podemos acceder. Entonces, por eso hablamos de hacer un diagnóstico para que conozcan a la población a la que le están ofertando el servicio, conozcan nuestras necesidades y ahora sí, el servicio nos ayude a cubrir una necesidad, pero en los términos en los que se está haciendo es un programa más con un montón de retos y carencias. Hola, buenas tardes. Soy Mireya Patiño, consultora independiente. Por lo que escucho y han mencionado varias veces es que Unidas es un proyecto que va a terminar. Sin embargo, creo que por toda la línea de trabajo la investigación en trabajo que han desarrollado tiene como muchas líneas, ¿no? Y han generado mucha inteligencia social y mucho capital. ¿Han visualizado un mapa de ruta de qué es lo que sigue con tantas cosas abiertas en el trabajo, en la temática de trabajo? Muchas gracias. Voy a empezar la respuesta. Muchas gracias por la pregunta y después si quisieran complementar. Efectivamente, en el caso de Unidas como consorcio que acompañamos a las colectivas que son las protagonistas de ese esfuerzo, termina en diciembre, ¿no? Pero ya tenemos aterrizadas rutas de acción y planes específicos por sector, en que agricultura, trabajadoras del hogar, este sector de indumentaria y de plataformas digitales, que son los 4 sectores que Mónica mencionó al inicio, ya han definido planes y rutas de acción que van a largo plazo, en que claro que se contempla el acompañamiento de Unidas, pero mucho después la idea es que sigan
acompañando a las trabajadoras, como siempre hacen, pero a la vez impulsando los cambios que estamos buscando. Más bien, ya aterrizamos en los reportes, lo buscamos implementar en el camino a largo plazo. Entonces, esto sería la intención, claramente contemplando coyunturas específicas de cada sector que difieren, ¿no? En el caso de plataformas digitales hay toda una inercia atrás de esto en cuanto a recientes cambios en la legislación mexicana. Entonces hay diferentes momentos en que se vuelve importante retomar y enfocar esfuerzos, ¿no? Pero ya tienen estos planes aterrizados y vamos a seguir en esa línea hacia el cierre. Entonces, no sé si Mercedes o alguien de justo las colegas. Gracias. Sí, completamente de acuerdo con lo que dice Brandon. Y solo para sumar, también hay digamos, como sí hay un espacio de coordinación, ¿no? Y de incidencia y formación entre las organizaciones, que ese sí es permanente, que es el que está, digamos, como en la base de Unidas, ¿no? A veces no lo queremos mezclar siempre porque es confuso para quienes no conocen Unidas y quién es Unidas y cómo está formado, pero este espacio se llama la Coordinadora Nacional de Defensoras de Derechos Humanos Laborales. Ese es un espacio, esta coordinadora, que existe previo a Unidas y existirá posterior a Unidas, ¿no? Y entonces, en donde están todas las organizaciones que están en Unidas, de los distintos sectores que hablamos y otros, y que justo continuarán, ¿no? Avanzando estas agendas de incidencia, agendas de formación, agendas de comunicación, o sea, entonces ese sí es un espacio que continúa, que también les invitamos a conocer, y eso, ¿no? Es un poco como la estrategia de sostenibilidad también de este proyecto. Si ya no hubiera más preguntas o comentarios, le cedemos ahora la palabra a Marianela Fernández, nuestra compañera de Oxfam México, coordinadora de la Estrategia de Justicia Laboral, para que nos dé un poco unas palabras de cierre y conclusiones. Listo. Pues muchas gracias a todas y todos por su tiempo. Inicialmente agradecerles a las colegas de la colectiva Rosa Luxemburgo y a todas quienes participaron en la investigación de Unidas. Después de todo lo que hemos escuchado, no quiero repetir cifras ni recorrer otra vez los hallazgos, pero me gustaría más bien recuperar pues el hilo que los conecta y plantear algunas conclusiones sobre lo que necesitamos hacer a partir de ahora. Entonces, la primera de las conclusiones es que la precariedad que encontramos en la industria maquila textil no es accidental. No estamos frente a algunas empresas que incumplen o frente a casos aislados que deben corregirse. Estamos frente a una estructura productiva fragmentada, como ya lo mencionaron, en la que conviven tanto grandes empresas como pequeñas unidades y talleres familiares, trabajo a domicilio, pago por pieza y distintas formas de intermediación. En esa estructura, las presiones por producir más rápido y a menor costo suelen trasladarse hacia los eslabones con menos poder, y justamente ahí es donde se concentra una parte importante del trabajo de las mujeres. Por eso, la precariedad no debe entenderse solo como una falla individual, sino como algo que afecta a trayectorias laborales y a proyectos de vida personales y familiares. La segunda conclusión es que la formalidad no puede reducirse a aparecer en un registro, a tener un contrato o a estar afiliada durante algún periodo a la seguridad social. El informe muestra una realidad que podríamos llamar formalidad sin derechos, trabajadoras que existen administrativamente, pero que enfrentan dificultades para acceder efectivamente a atención médica, a incapacidades, a cuidados, a vivienda, a pensiones o a mecanismos de defensa de sus derechos.
Y entonces esto pues nos obliga a preguntar si las trabajadoras pueden ejercer sus derechos cuando los necesitan, si el salario con el que fueron inscritas corresponde al que realmente reciben, al que está registrado ante el IMSS, si una trayectoria laboral intermitente les permite conservar la protección y si pueden denunciar algún abuso sin perder su empleo. Entonces, pues la política laboral tiene que pasar del cumplimiento en el papel a la garantía efectiva de los derechos en la vida cotidiana. Y la tercera conclusión es que la desigualdad de género no es un problema adicional que aparece después de analizar el empleo, sino que es una dimensión que organiza el funcionamiento de este sector y de muchos otros. Está presente en la concentración de las mujeres en labores repetitivas y peor remuneradas, en sus menores posibilidades de ascenso, en la discriminación por embarazo, por edad, por apariencia, por condición de salud y en las distintas formas de acoso, hostigamiento y violencia que se han normalizado en algunos espacios. Y bueno, hablar también es necesario de cuidados. Los cuidados no pueden seguir siendo tratados como un asunto privado que cada familia y principalmente cada mujer debe resolver por su cuenta. La falta de servicios accesibles y compatibles con los horarios, como ya nos mencionaba Sonia y Norma, afecta principalmente el empleo, la salud, los ingresos y la posibilidad de capacitarse y las oportunidades de avanzar en estas trayectorias laborales. Entonces, hablar de cuidados es hablar de política laboral, de protección social y de igualdad. La cuarta conclusión es que los problemas están conectados, pero nuestras instituciones todavía responden a una lógica fragmentada. Una autoridad inspecciona las condiciones de trabajo, otra administra la seguridad social, otra registra las organizaciones sindicales, otra atiende la violencia contra las mujeres y otra diseña los servicios de cuidado. Entonces, pues, aunque es el Estado mexicano en su conjunto, hay como narrativas distintas, ¿no? Cuando estas instituciones no comparten la información, no coordinan sus actuaciones o no tienen claridad sobre sus competencias, aparecen muchas zonas grises que quedan desprotegidas y quienes quedan desprotegidas son las trabajadoras. Entonces, pues el informe plantea que no será suficiente realizar algunas inspecciones adicionales, impartir capacitaciones aisladas o ampliar un servicio sin modificar todo el sistema. Como ya compartían mis colegas hace un momento, la aspiración de Unidas pues en realidad es un cambio integral en el sistema laboral, en la política del empleo en nuestro país, y entonces pues la estrategia es una estrategia con una mirada macro. Y bueno, ahí resumiría en 3 grandes pendientes y compromisos que nos gustaría solicitar al Gobierno de México, al Estado mexicano, a través de sus instituciones. El primero sería reforzar un Estado que vea, inspeccione y coordine. Y esto significa aclarar qué responsabilidades son de las autoridades federales, qué otras corresponden a lo local, realizar inspecciones estratégicas, preventivas y territoriales con enfoque de género, sin duda, como lo mencionaba Mercedes en su momento, y también con impacto a talleres, microunidades y espacios donde el trabajo permanece menos visible. El segundo de los compromisos sería pues también conectar a las instituciones, que la información de la Secretaría del Trabajo, del IMSS, del SAT, del Infonavit, pues pueda estar conciliada, y construir una protección social y una política de cuidados que respondan a las trayectorias laborales reales. Estas políticas no pueden seguir diseñándose únicamente para relaciones laborales continuas, estables, perfectamente documentadas, porque la realidad pues no es así, ¿no? Las personas trabajadoras en este sector y en muchos otros tienen altas rotaciones, cambios frecuentes de empleador. El IMSS debe mejorar sin duda la detección de subregistro, de evasiones, facilitar el acceso efectivo a incapacidades, atención médica, prevención de riesgos de trabajo, como lo mencionaba Lorenza, que es bastante complicado acreditarlo. Y el tercero de estos pendientes es fortalecer la voz de las trabajadoras y las responsabilidades de las empresas.
este tema de la libertad sindical y la negociación colectiva debe ser una realidad, no una simulación. Es necesario que protejamos a quienes deciden organizarse, garantizar procesos democráticos reales, promover formas de representación capaces de incluir a las mujeres y a quienes trabajan bajo esquemas menos tradicionales. Y bueno, con relación al tema del sector privado, las empresas pues realmente deben garantizar contratos escritos, relaciones laborales transparentes, prevenir y sancionar la violencia, cumplir con el principio que ya mencionaba Mercedes de salario igual por trabajo igual y bueno, recordar que actualmente el Gobierno de México a través de la Secretaría de Economía y con la colaboración de la OIT y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos está realizando ciertas consultas para conformar una política nacional sobre empresas y derechos humanos donde pues de alguna manera observamos que hace falta ampliar el entorno en el que se está desarrollando esta consulta, donde quizás no todas las latitudes de nuestro país tan grande y diverso, ni todas las tipos de procesos organizativos están representados, pero esta política pues va a permitir corresponsabilizar de alguna manera a las empresas sobre muchas de las necesidades en materia de derechos humanos. Y bueno, desde Unidas consideramos que la justicia laboral no consiste solamente en evitar violaciones de las más graves, sino también redistribuir poder, recursos, tiempo, capacidad de decisión. Y esto significa que las personas que sostienen la producción puedan participar en la definición de las reglas que organizan su trabajo y su vida. Y bueno, a manera de cierre, este informe no nos pide comenzar desde cero. Muchos de los derechos, instituciones, mecanismos necesarios ya existen. Lo que nos pide es cerrar la distancia entre lo que la ley reconoce y lo que las trabajadoras pueden ejercer definitivamente. Y pues con esto agradecerles a todas y todos por su presencia y atención y seguro nos veremos en las próximas presentaciones que restan a Unidas, que nos emocionan demasiado.